Mediante decreto ejecutivo 732, el presidente Lenín Moreno suprimió la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, SEMPLADES, y en su lugar creó la Secretaría Técnica de Planificación, Planifica Ecuador, adjunta a la Presidencia de la República. Esta secretaría ahora se encargará de la planificación nacional en forma íntegra y ejecutará también la Secretaría Técnica del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa. El decreto dispone transferencia de las SEMPLADES a la Secretaría General de la Presidencia todas las atribuciones del proceso de diseño institucional de las entidades e instancias de la función ejecutiva y a la empresa coordinadora de empresas públicas, EMCO, la planificación estratégica de las empresas públicas. De acuerdo con el gobierno, en los próximos 2 años, su atención estará centrada en el ofrecimiento de construir 220,000 viviendas del Plan Casa para Todos. Según el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, actualmente se construyen 28,116 casas. La creación de fuentes de empleo será otro de los temas en los que dirigirá su accionar el gobierno. Hasta finales del mandato esperan crear 125,000 nuevos trabajos y con ello cumplir con la meta de 500,000 empleos en 4 años. José Augusto Briano, el secretario general de la Presidencia, nos acompaña en este momento para analizar cómo se va a lograr estos ofrecimientos que se han hecho de nueva cuenta durante el informe anual que dio el presidente de la República, Lenín Moreno. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, ahí vemos algunas metas importantes. ¿Cuál es la hoja de ruta para conseguir el empleo, el trabajo y la productividad, que fue el acuerdo al que llamó el presidente de la República el pasado viernes 24 de mayo? Muy buenos días, Sofía, y a la teleaudiencia. Partamos de cuál fue el giro que se dio después de estos 2 años de gobierno, porque cortamos con el modelo del socialismo del siglo XXI, libertad de prensa y expresión y una política de diálogo hacia un gran acuerdo nacional. Es importante dar evidencia de estos 3 giros hacia un rumbo cierto en el modelo económico. ¿Qué significa esto? Que vamos a apalancar el crecimiento con la inversión privada más que con la inversión pública. Y a partir de esto, corregir las distorsiones que hemos tenido, principalmente en lo económico y en lo político. A partir de estas decisiones, vamos a dar cumplimiento, como lo venimos haciendo, de las ofertas que ha hecho el presidente Moreno, concretamente en lo que usted refiere en vivienda y principalmente en el tema social. ¿Qué acciones concretas se van a dar? Porque estamos hablando de que el discurso del presidente de la República, Lenín Moreno, estuvo basado netamente en la parte económica, en atacar todos estos aspectos. ¿Cuáles son los que destacaría usted para los próximos 2 años? Bueno, el fundamento es el Plan Prosperidad, que tiene 4 ejes. El primero, igualdad de oportunidades y protección social. El segundo, consolidación fiscal. El tercero, manejo eficiente de los recursos. Y el cuarto, y muy importante, y el cual el presidente hizo mucho énfasis, relacionado con el énfasis en reactivación productiva. Yo quisiera mostrarle un gráfico, Sofía, porque no sé dónde puedo... ¿Puede mostrarlo a esa cámara, por favor? Un gráfico respecto a la consistencia de lo que dijo el presidente Moreno con lo que tenemos planificado, y tiene que ver con la evolución del gasto social, porque ahí es donde se pondrá el énfasis. Gasto social y empleo como motores. Nosotros tenemos, no obstante las dificultades económicas, una evolución del gasto social desde el 2015 al 2019. El 2015 el gasto social era de 9.696 millones de dólares. En el 2017, 10.400. En el 2018, 10.500. Y para el 2019, 13.057. ¿Se ha incrementado el gasto en programas sociales? Se ha incrementado, y sobre todo no solo el gasto, sino la eficiencia. Y para este periodo se han ubicado 2.500 millones adicionales de gasto social. Eso es como producto de tener unas finanzas serias, ordenadas, y del acuerdo que se hizo con los organismos multilaterales y el Fondo Monetario. Es importante este "y", porque muchas veces dice que es solo con el Fondo Monetario. Nosotros hemos tenido acuerdos con el BID, con el Banco Mundial, con la CAF y con el Fondo Monetario. ¿Qué demuestra esto? Que un gobierno serio tiene credibilidad de los organismos internacionales, lo que permite tener proyección y además
la incorporación de alrededor de 10.200 millones de dólares provenientes de los organismos internacionales para inyectarse en temas relacionados con generación de empleo y principalmente con gasto social. La inversión social, usted dice, va a estar financiada durante los próximos años con estos aportes que están haciendo a manera de créditos los multilaterales. Esto implicaría deuda de todos modos. No solo con eso. A ver, Sofía, después de haber pasado un problema de orden financiero y de irresponsabilidad en el manejo de las finanzas públicas, el equilibrio evidentemente requiere de deuda, pero es una deuda responsable. Si usted compara las tasas de interés con las tasas de interés y condiciones con las que el gobierno del presidente Moreno ha tenido de los organismos internacionales versus las tenía en el pasado, son significativamente inferiores. Y eso si uno no tiene un manejo apropiado de las finanzas públicas, no puede tener un buen desempeño. Le digo otra cifra. El año pasado, el déficit fiscal se cerró con alrededor de 3.500 millones, cuando el proyectado era de 8.000 millones. ¿Cómo se logró esto? Con responsabilidad, con un esfuerzo fiscal importante, ajustando desde los sueldos de los ministros y gastando donde se tiene que gastar. ¿Qué da muestra todas estas acciones, Sofía? Un gobierno responsable que sabe dónde ir y dónde ubicar los recursos. Precisamente le iba a consultar sobre el detalle de ese ajuste que se ha hecho para lograr esta reducción del déficit fiscal de 8.000 que inicialmente se había planteado a 3.500. ¿Dónde se hicieron los mayores ajustes? Bueno, ¿quiénes fueron los más impactados? Primero, eficiencia en la gestión pública, una reducción significativa de ministerios y secretarías. Segundo, suprimir contratos de personas que no tenían una función específica. Muchos contratos eventuales, 3 personas que podían hacer lo mismo cuando lo hacen uno. Eso significó disciplina en la ejecución de la gestión pública, supresión de viáticos, de carros, de viajes innecesarios, lo que a la postre implicó que no tengamos que hacer un esfuerzo adicional de 5.000 millones de dólares y cerrar con un déficit que se está manejando. Ya ha finalizado esta reestructuración del Estado que implicó también pues la reducción de personal en las entidades públicas. ¿Está organizada ya la casa? Estamos en proceso de ejecución. Nosotros tratamos de hacer una reducción que no impacte en los más pobres. Paralelamente, este giro que significa que el sector privado es quien ala la economía, implica muchos esfuerzos y compromisos conjuntos. El proceso de reforma continúa y lo estamos haciendo de una manera eficiente sin afectar servicios públicos. No se ha suprimido un maestro, un médico, ni ninguna de las personas que brindan atención y protección social. Ahora también es importante pues conocer cuáles son los incentivos que se está dando al sector empresarial, porque el día de ayer el consejero presidencial Santiago Cuesta decía y hacía un llamado a los empresarios: ya es hora de que empiecen a invertir, a generar empleo, y se les están dando todas las facilidades. Realmente hay muchos beneficios en este momento para los empresarios. ¿Qué esperan ustedes en contrapartida? Usted lo ha dicho, Sofía. El hecho que existe una disminución significativa de la devolución del IVA a los exportadores o extender el pago del impuesto a la renta implica un conjunto de medidas que trata de dar mayor alivio y liquidez al sector productivo. Lo que nosotros esperamos es que ese compromiso de inversión que se ha mencionado se refleje. El gobierno ha puesto de su parte, ha hecho el sacrificio que le corresponde y esperamos tener esa correspondencia de parte del sector productivo. ¿En cuánto tiempo esperan? ¿Cómo se puede ir midiendo también esta contrapartida con todos los beneficios que se están dando? Porque se esperaba que, por ejemplo, las personas que salieron del sector público sean asumidas o absorbidas por el sector privado. ¿Ha sucedido esto? Eso es lo que esperamos. Lamentablemente no se ha dado en la medida que nosotros esperamos, la capacidad o el ritmo de absorción por parte del sector privado. Nosotros creemos y estamos con la esperanza y el optimismo que una vez dadas estas condiciones que el gobierno ha proporcionado, el sector privado reaccione. ¿Y cómo se puede medir este Se mide progreso? En la proporción de inversiones, nuevos emprendimientos y puestos de trabajo que se creen
es la manera más sencilla como para explicar a la teleaudiencia de cómo el sector privado está reactivándose y cómo en efecto lo está sucediendo. Como mensaje para el país, ¿qué tipo de emprendimientos deberían desarrollarse en los próximos años? ¿Qué es lo que esperan también de las personas que de pronto pueden acceder a un crédito que antes no podían y que tienen que desarrollar una idea? ¿Qué esperan ustedes de las personas que de pronto no están en este momento siendo parte de la economía, no tienen un emprendimiento, pero pueden hacerlo, pueden proyectarse? Nosotros donde mayor énfasis, y en eso lo está haciendo tanto Banco de Fomento como la Corporación Financiera y el Banco de Desarrollo, básicamente tienen que ver con emprendimientos que aprovechen las ventajas comparativas y competitivas que tiene nuestro país. Emprendimientos que tengan que ver con el agregamiento de valor a los productos que nosotros tenemos y ver el mercado hacia afuera. Cabe recordar que en una economía dolarizada como la nuestra, el círculo vicioso estará en la medida que nosotros podamos traer recursos y dinamizar la economía. En definitiva, productos y actividades que propendan la exportación. Perfecto, esa es entonces la recomendación y para eso, ¿cuánto se ha dispuesto en créditos? ¿Cuáles van a ser las facilidades de acceso? Bueno, el Banco de Fomento ha entregado aproximadamente 850 millones de dólares en crédito, más los recursos que están por registrarse. Y no solo eso, sino la Corporación Financiera, el Banco del Ecuador y la banca. Tenemos un sistema financiero sano y eso hay que rescatar y nosotros estamos apuntando a que ese sector financiero apalanque proyectos y emprendimientos productivos. Estamos hablando de la banca pública y la banca privada. ¿Hay un acuerdo también con la banca privada? Bueno, hay un acuerdo, hay una relación armónica de hacer lo que le corresponde a cada segmento en el marco de la ley y eso se demuestra con el incremento de los depósitos que se han dado y de las transacciones. Sin embargo, debe existir un compromiso también, porque son parte importante de la economía del país. Y en un momento, pues, se dejó que la banca pública asuma todo el riesgo con los emprendedores. Debería haber un compromiso también de la banca privada. El compromiso existe y lo estamos refrendando en el acuerdo nacional que el presidente Moreno lanzó en días pasados. ¿Qué estamos haciendo en el acuerdo? Que todos esos consensos mínimos logrados en los procesos de diálogo se constituyan en política no solo de Estado, sino una política de acción conjunta y eso es lo que estamos desplegando en todo el país para, producto de este acuerdo nacional, tener un proyecto de país. ¿En qué sectores está participando usted directamente dentro de este acuerdo nacional y aglutinando a qué actores políticos, económicos? En la práctica, quien lidera el acuerdo nacional por delegación del señor presidente de la República es el señor vicepresidente de la República. En mi caso, como secretario general de la Presidencia de la República, nos toca articular las gestiones de gobierno y en este caso concreto en las 7 mesas de trabajo del Acuerdo Nacional. ¿Cómo está funcionando a propósito el gabinete estratégico y los gabinetes sectoriales, este mecanismo administrativo para darle seguimiento a todos los proyectos del Estado? Los gabinetes están activados, funcionando particularmente en territorios, son 6 gabinetes que se concentran en un gabinete estratégico que se reúne de manera periódica, presidido por el señor vicepresidente de la República. Secretario, el plan de sostenibilidad y las leyes que puedan enviarse en los próximos días o quizá meses a la Asamblea, ¿cómo se están trabajando internamente desde el Ejecutivo? ¿Cuáles son las propuestas que se van a hacer para que sean analizadas en la Asamblea? Ayer el señor ministro de Finanzas, en la rueda de prensa que convocó, manifestaba que al interior del gobierno estamos articulando esfuerzos y sobre todo toda la información necesaria para que estas leyes que van básicamente en lo laboral, en lo tributario, nos creen el ambiente complementario que necesitamos para ese proceso de reactivación económica y productiva en el que estamos en marcha y que fue anunciado por el señor presidente de la República. ¿En cuánto tiempo se entregarán en la Asamblea? ¿Se tiene un estimado? Bueno, nosotros estamos armando los paquetes de reformas que serán de manera secuencial entregados a la Asamblea. Además, no solo el trabajo con el Ejecutivo, sino la coordinación necesaria sobre la mesa que se está dando también con el sector legislativo para que esto sea un trabajo conjunto
en bien del país como debe ser. El tema de las reformas laborales es quizá uno de los puntos que podría crear pues más nudos dentro de la Asamblea y también porque hay ciertos sectores que se oponen. ¿Cómo se plantea este equilibrio entre los beneficios que se plantean a los empresarios y los ajustes que se proponen para los trabajadores en materia laboral? En el marco del acuerdo nacional que está en marcha, estamos transparentando y poniendo sobre la mesa la necesidad que las reformas permitan ampliar las condiciones de trabajo. ¿Qué es lo que quiere la gente? ¿Qué es lo que nos piden los jóvenes? Nos piden más trabajo con una legislación laboral que muchas veces es restrictiva. Por lo tanto, lo que estamos poniendo son condiciones para que los actores debatan y sea conjuntamente con el gobierno que logremos las mejores condiciones y sea el gobierno quien dé la directriz para implementar los acuerdos logrados. ¿Hay acuerdo en la Asamblea? ¿Creen que van a contar con los votos para dar paso a estas reformas? Nosotros estamos planteando a la ciudadanía y a la Asamblea las condiciones necesarias y los requisitos para que estas reformas se faciliten. Creemos que si actuamos con conciencia de país, habrán los votos y las condiciones para que se aprueben estas necesarias reformas. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. José Augusto Briones, secretario general de la Presidencia, con quien hacíamos un análisis de lo que espera la ciudadanía para los próximos 2 años de parte del gobierno y, por supuesto, también de la Asamblea y de los empresarios, de todos los actores que tienen que jalar para adelante al Ecuador. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. No se olviden que nos escuchan también a través de Pública FM a nivel nacional 105.3. Ya volvemos.